No veitis allí. Acerca. Está bastante lesionado. Hay una palidez, presencia de sarros. Y pues miramos que está en un estado bastante deplorable. Hay un raquitismo severo. Corre, Alma, corre, corre, corre. Ven. Vámonos, vámonos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A la neta, esta cosa más preciosísima. A la neta, esta cosa más preciosísima de papá. ¿Ah? Una cosísima. ¿Ah? A la neta, esta cosita, ma. ¿Dónde está lo más hermoso? ¿Y dónde está lo más hermoso? ¿A dónde está lo más hermoso? ¿Y dónde está esta perra que era muy bravísima? ¿A dónde está esta perra? ¡Que lo vaya! ¡Que lo vaya! ¡Que lo vaya! ¡Vente! ¡Vente! Oigan, una cosa de locos, es muy hermosa. ¿Sí? Ven, ven. Ahí, ahí, arriba, arriba, ven. Sentada, 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 sentada. No, me siento, pero bueno. Eso. Ya ella recibe en la boca sincera y agresiva, suave, suave. A ver. Alma muy hermosísima. Óigame, óigame. Es grandecito. Sí. Hola, princesa. Hola, princesa. Hola, mi vida. Hola, mi corazón. Ay, no, si te la llevas bien con Monchuelo. ¿Te vas a quedar conmigo? ¿Te vas a quedar conmigo? ¿Te vas a quedar conmigo, mi amor? Tú eres una cosa muy linda. Vean esto. Greta. Hola, princesa. Hola, mi vida consentida, consentida. Consentir, ay sí, yo soy un consentimiento, una cosa loca, una cosa loca. Ay no, ustedes no se logran imaginar el espectáculo que es esa perrita. Ay no, me morí, de verdad. No, y vean, está enamorada, la verdad es lo que nos visita en Bogotá. ¿Cierto, Greta? Es hermosísima, ¿cierto? ¿Cierto, Greta? Hola. Ya, vamos. No, esta perra Vamos, vamos. no significa nada para ella. Y ella quiere levantarse en dos patitas, todavía no.
Gracias, doctor. Uy, no, ese calor, pobre. No sé cómo, no, pobres animales en la calle, doctor. Uy, no. Te puedes imaginar la condición física de ella cuando estaba la deshidratación. Pues, mira que acá hay sombra y los tiene. ¡ay, la princesa! Y se le consigue unas gafas. Es por la uveitis que tiene. Pero eso cuando ya se le corrija. Hola, princesa. Greta, hola, Pechochi. Hola, mi vida, Pechocha. ¿Quién tiene ese hocico tan lindo y tan chiquitito? Greta, tú tienes unas orejas gigantes, más grandes que tu cuerpo. Vean con quién vamos acá. Vean esa belleza. Vean, ya vamos acá volando en medio de las nubes, rumbo a una nueva vida con esta gordita preciosa. Ay, cosa linda. Ay, conchentilla. Vamos. Greta, vamos, gorda. Vamos. Vamos, Greta. Bueno, llegamos al apartamento. Mi papi estaba con Fiona, que es una de las perritas. Mocho, mira quién está acá, mi amor. Eso, mira, mi amor, dentro, una nueva bebé. Eso, Simoncito, muy bien, mi amor. Eso, muy bien, mi vida preciosa. Bueno, ya le quitamos el capili a esta gorda y ahora estamos caminando. Vean, huesitos y además que tiene todavía heridas, si se dan cuenta, en la parte de atrás. Pero bueno, le haremos su bañito medicado y mucho amor. Ay, pero esto hasta que tiembla. Y aquí entre varios. No, y digas que yo tengo frío porque yo era una perra costeña y ahora estoy en este frío de Bogotá, Sí, mi vida, yo sé, vamos a conseguirte un saquito o algo. Vean, estoy recogiendo un pedido y esta se me sube. Se me sube a dar, mi amor. Se me sube a dar, mi amor. Oiga, niños, se me toca darle un baño. Un baño en la casa. Un baño. Vean esa belleza linda. ¿Qué? Hola, mis loquitas. Hola, mis loquitas. Hola, mis loquitas. Hola, mi loquito precioso. ¿Qué, mi amor? Ya. Moca, pasito con Greta, mi amor, que es que ya está muy débil. Y tú, mi príncipe precioso. Ay, ¿quién me recibe así de lindo? Ay, ¿quién me recibe así de lindo? ¿Quién? ¿Quién, mi amor? Oigan, esta niña es una miniatura. Miniatura. Tú eres una miniatura. Yo imagino que esta perra iba a ser gigante, o sea, pues grande, como una pitbull grande. Y la verdad es que es una cosa chiquitita. Yo le pongo por ahí, ella tiene cara de bebé, pero yo también creo que es por lo arrugadita, a ver qué pasa. Porque está así, como ustedes se dan cuenta, ella tiene pelito en algunas partes, pero en la cara no tiene nada. De hecho, vean, no tiene ni bigotes, no tiene nada, entonces el pelito le va a empezar a salir pues de a poquito. Hay que empezar a hacerlo. Bueno, vean a quién tenemos acá. Esta gorda se sienta de una forma muy particular. De hecho, no se sube a la cama sola, toca ayudarla.
Yo creo que vamos a tener que pedir cita en el oftalmólogo porque yo le veo los ojitos un poco como raros. Y esta niña, ahí de poquito ellos van mostrando su personalidad. Ardika está muy tranquila y eso, pero acá ya le ha gruñido más de uno para que no se suban a la cama. Bueno que te veo. Bueno, vean, hora de la comida. Esto está más lejos porque todavía gruñe mucho cuando se le medio siente que sacan el plato. Están los otros comiendo como perros decentes. Me toca estar acá porque esta niña también se les mete al plato y está, no sé si se les va a ir. Entonces hay de poquito para que vayan aprendiendo cómo comer, cómo deben comer. Los concentraditos. Bueno, vean con quién estamos. Con mis huechitos, mis huechitos. Mis huechitos. ¿Dónde están mis huechitos? Esta niña es demasiado noble, demasiado consentida, demasiado preciosa. Mira, me gusta que mi mamá me dé besos, me saca. Bueno, acabamos el baño con esta princesita, súper miedosa obviamente, de hecho creo que es la primera vez que se baña, no sé si en su vida, pero pues desde que llegó a nosotros sí, porque el veterinario me dijo que no la había podido bañar desde que ha llegado a la veterinaria, entonces... Bueno, y ahora vamos acá caminando, vean su rabito, ya le cambiamos el nos donaron. Vean, siguiente salida al día. A la gorda Mochu, la estamos sacando cada 2 horitas. Mochu, vamos. Vean, ustedes quieren entrar allá. La estamos sacando cada 2 horas porque... Vamos, gorda, vamos, mi vida. Porque ella no sabe hacer afuera del apartamento. Obviamente, pues nunca ha estado en un apartamento. Y en la veterinaria, pues estaba básicamente en su... Buenos días y feliz miércoles para todos. Espero estar muy bien acá ya, regresando de caminata con los gordos. Hoy casi que no volvemos porque Mochuelo se puso a jugar en el parque con todos los perros que estaban. Oigan, me dio mucha risa porque cuando nosotros con Pau rescatamos a Mochuelo, ustedes no sé si se acuerdan, los que me seguían desde ese momento, yo venía todos los días a sacar a Mocho en la veterinaria porque le estuvo mucho tiempo en la veterinaria. Entonces yo venía acá también por Chapinero, yo todavía no iba por acá. Están mordiéndome. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perro tan grosera! ¡Ay, perro tan gochera! ¡Ole! ¡Ay, esas perras tan groseras que yo tengo! Esas perras tan groseras que yo tengo, ¿ah? Sé por qué ladró hoy. No fue Laura, sino Angie, la hermana de Laura. ¡Ole! Oigan, vean esto tan lindo que le enviaron a la gorda. Esta camita, tenemos ahora 2. Esa que ya Simón se adueñó, pero pues ustedes saben que ellos comparten las camitas. Y llegó con esta nota divina que dice: Greta, bueno, voy a grabar a Greta. Greta, perdónanos por no ser como tú. Gracias por darnos la oportunidad de darte la vida que te mereces. He llorado con tu historia y desearía que no hubieras sufrido tanto. Luna, mi mascota, te da... Y la otra que duerme conmigo toda la noche. Toda la noche. Yo no sé por qué. Como que trata de rascarse y queda con la pata así. Vean, esa niña duerme toda la noche conmigo.
A veces se para y yo, ay Dios, se va a levantar esa chichi, no puede ser, porque me toca levantarme Mi amor, Greta, ven. Hola, princesa. Ay, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? A ver, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar, mi vida? Greta. Hola, mi princesa. Hola, mi vida. Ay, ay. Hola, mi vida. Ay, 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 perra, brava, ay, perra, brava. Ay, esa perra linda, eso, mi amor. Ay, preciosa, te amo. Preciosa mía. Ay, di. Oye, ¿usted qué? ¿Usted qué hace? Vamos. Para allá, para allá, para allá. Corre para allá. ¿Para dónde, Greta? Bueno, pasito con Mochuelo, no lo molestes. No lo molestes. Greta, Greta, Greta. Ay, ay, ay. A ver, vamos. Ole. Ole. ¿Usted qué hace ahí, niña? ¿Usted qué hace ahí? Greta María. Ole. ¿Qué, mi gorda linda? For inmate Casey Cole White and Vicky White. A nationwide manhunt is underway in Fort Capital. Murder suspect. He is considered armed and dangerous. He's a dangerous man. This story is headed towards potentially a dangerous ending. Get down here. Don't do anything. You have one. Greta. Hola, mi bebé. Hola, mi polla. ¿A dónde vamos? Greta. Vean, ya llegamos aquí a que le dan la resonancia a la gorda. Les confieso que tengo mucho susto porque igual la tienen que hacer. Ay, mi vida linda, yo te amo, pues yo soy una cosa muy pechocha, pero me tienen que hacer esa resonancia para ver qué tengo en mi cabecita. ¿Cierto, mi amor? ¿Cierto, mi vida? Ay, no, marica, la amo, es tan linda. Esas arrugas, esas arrugas. Gracias por todos sus mensajitos de amor. Ya estamos acá con Greta. Y lo más lindo que hay. Diga, hoy me hicieron una resonancia y me sedaron porque querían ver si tenía alguna afectación en el cerebro o en el cerebelo, pero todo salió perfecto. Todo salió perfecto. Y gracias al doctor Sergio Garzón logramos esterilizarla aprovechando la cirugía, pues la anestesia de la resonancia. Voy a tocar allá, mi amor. Déjame llevar a Greta. Cógela, Greta, cógela. Cógela, cógela.
Hola, mi princesa. Vean esta acá. Reina, dueña, señora del apartamento, de la cama, de todo. Gomela con su saquito nuevo que le compraron, que además está precioso.